Pablo es veterinario, tiene una consultora de género, es coach, es músico, es profesor de ética, es magíster en literatura latinoamericana, es escritor. A veces uno cree que el resultado de la prueba te determina, y muy lejos de eso. Tu vida no es un viaje vertical, ¿no? Tu vida es un viaje que se va moviendo por todos lados, tiene retornos, tiene distintos lugares, distintos espacios. Pero nunca ejercí la veterinaria propiamente tal. Siento que encontré mi rumbo mucho más tarde, ¿cierto? No en ese momento. Y estoy súper feliz de eso, ¿no? De hecho, en la prueba, en la PAES que rindieron los chicos, ya no es una prueba de conocimiento, sino que es una prueba de habilidades. Y también se cruza todo. Yo vengo escribiendo prosa hace mucho, pero sinceramente no me atrevía a publicarlo, porque no me sentía muy seguro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días. Estamos en nuestro tercer capítulo del CEPECH Late, del preuniversitario CEPECH. Estamos muy contentos de que nuestro programa lentamente, sin prisa, pero sin pausa, vaya creciendo y se vaya apoderando de los distintos medios de comunicación del canal, ¿no? Y eso nos tiene muy felices a todos para ir conociendo a escritores, a escritoras, a distintas voces que nos puedan aportar en la cultura, en la educación y en tantos temas a trabajar. Quiero también darle la bienvenida con un abrazo fraterno y grandote a toda la comunidad latinoamericana que nos visitan. Acá hay muchos estudiantes que vienen a mirarnos desde México, desde el DF, desde Guanajuato, desde León. También hay chicos que nos visitan desde Colombia, desde Argentina, que ayer fue campeón del mundo, así que les mandamos las felicitaciones desde el CPH Late. Y así es que bienvenido a este canal, ¿no? En esta ocasión, en este día lunes, lunes de un diciembre que ya se nos va, estoy muy contento de entrevistar a Juan Pablo Veler. Juan Pablo es veterinario, tiene una consultora de género, hace coaching, ¿no? Es coach, es músico, es profesor de ética, y además de músico es melómano, ¿no? Es magíster en literatura latinoamericana, es escritor. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo te va? Gracias por la bienvenida, pues, Joaquín, tan cariñosa, tan afectuosa, y gracias también al espacio para conversar con ustedes, chicos, chicas de Chile y del resto de Latinoamérica. Gracias a ti, Juan Pablo, por estar acá con nosotros. Juan Pablo, ¿te acuerdas cuando fuiste a dar la prueba de aptitud académica, no? La primera prueba, ¿no? Primero fue prueba de aptitud académica, recordamos, después pasó a la PSU, que fue la que di yo, después vino la prueba de transición, la PDT, y ahora estamos con la PAES, que se rindió ahora en fines de noviembre. Juan Pablo, ¿te acuerdas Sí. cuando fuiste a dar la prueba de aptitud académica? Yo ya soy de la prehistoria de las pruebas de admisión. Soy un testimonio viviente. No, y de hecho antes había una que le llamaban bachillerato, de la prueba. Cierto. Sí. Había otra, no sé muy bien cómo funcionaba, pero creo que hasta era escrita. Mira. Sí, pues di la prueba de aptitud académica el año 88, la di 2 veces, el año 89. Tampoco tú podías darla muchas veces, tenías, me parece que 3 posibilidades de postular. 3 posibilidades de darle y de postular. Después se fue modificando todas esas opciones. Y claro, pues, era relativamente similar el esquema, ¿no? Tú dabas varias pruebas y en función de eso ponderabas un puntaje y había puntajes de corte para entrar a las carreras que tú querías. Y en función de las carreras tú dabas una u otras pruebas más específicas, ¿verdad? Así funciona. Tenías que dar obligatoriamente 3, que era la de aptitud verbal, de aptitud matemática, y había que dar una de historia de Chile. Historia de Chile, ¿no? Historia universal, Sí. historia de Chile, mira. Historia de Chile, era obligatorio dar una de historia de Chile. De hecho, teníamos un librito que era conocido como La Trutruca, porque en la ¿Ya? portada tenía La Trutruca, que era como una especie de resumen de toda la historia de Chile en 80 páginas, ¿no? Mira qué interesante, ¿no? La historia de las distintas pruebas. Juan Pablo, me contaron que tú querías estudiar medicina, pero fuiste puntaje nacional en verbal y en las pruebas, en las otras no te fue tan bien y que por eso por ahí se trunca ese paso. No sé si nos puedes contar un poquito de eso ya más Sí, anecdótico. no, sí. O sea, yo estaba muy marcado, bueno, tienen que pensar los chicos y chicas que soy de los 80, donde estamos hablando de un país absolutamente pobre, con pocas posibilidades. Vivir en Chile era como vivir en un pueblito pequeño, aislado, donde las posibilidades eran remotas.
y todo eso condicionaba muchas cosas. Una de las cosas que condicionaba, dentro de muchas, insisto, era que para poder, comillas, ser alguien en la vida, primero había que entrar a la universidad. Hoy día creo yo que es mucho más fácil ingresar a una Ujú. universidad, teniendo una complejidad, por supuesto. No había universidades privadas en ese entonces, eran las universidades solo las tradicionales. Y claro, y toda mi familia me decía de chico que quería que yo fuera médico. Yo siempre fui un buen alumno, siempre saqué buenas notas en el curso, era de los mejores alumnos, todo eso. Entonces todos se entusiasmaron con la posibilidad de que fuera médico. Además, en mi familia muy poca gente era, o sea, solo mi papá había estudiado una carrera y había sacado su título ya adulto, el resto nadie. Entonces era una posibilidad también de desarrollo social, de promoción social. Y la medicina era obvia, ¿no? Tenía que estudiar o medicina o derecho o ingeniería y no había muchas más opciones. A mí me gustaba la pedagogía, fíjate, y de hecho el primer año fui un poco rebelde cuando di la prueba, no quedé en medicina, para ser honesto, no quedé en medicina, quedé en otras carreras, muchas otras, pero no quedé en medicina, y para ser un poco rebelde entré a pedagogía, entré como primero porque el puntaje era bastante más bajo, y bueno, y después por muchas situaciones de vida que no viene el caso ahora de desarrollar, decidí dar la prueba de nuevo, nuevamente para entrar en medicina, y quedé en medicina, pero quedé fuera de Santiago. Mi Ujú. familia no tenía recursos para eso, y claro, ahí ya decidí entrar a veterinaria, que es algo muy anecdótico en mi vida porque no, terminé mi carrera, la estudié, aprendí muchísimo. Hoy día todavía ocupo modelos biológicos y modelos animales en mi praxis profesional, pero nunca ejercí la veterinaria propiamente tal. Así que es casi anecdótico. Yo casi no digo que soy veterinario porque en un sentido profundo no lo soy, porque uno es en la medida que ejerce algo, ¿no? Eh, Exacto, sí. claro, solo lo estudié y a esta altura del partido me acuerdo cosas más básicas y mínimas, ¿no? Entonces, pero efectivamente fue. Y sí, pues, y saqué no puntaje nacional, saqué un muy alto puntaje en verbal, pero no nacional. Y lo que a mí me daba cuenta que habían ahí actitudes verbales que desarrollé con el tiempo, ¿no? Y quizá hay un mensaje a los chicos y chicas, ¿no? Que a veces uno cree que el resultado de la prueba te determina, y muy lejos de eso, ¿no? Por supuesto, uno se la tiene que jugar para lo que quiere y tratar de que te resulte, que te vaya bien, estudiar, preocuparse, pero si por alguna razón no nos fue como queríamos, hay, y hoy día sobre todo, infinitas posibilidades para ir encontrándose. Yo siento que encontré mi rumbo mucho más tarde, ¿cierto? No en Ujú. ese momento. Y estoy súper feliz de eso, ¿no? Sí, a eso te quería llevar un poco, Juan Pablo. Claro, es una prueba que es importante, hay que estudiar, ¿no? Hay que ponerle empeño, sin lugar a dudas. Pero una prueba que no determina tampoco quién eres, ¿no? Yo creo que eso es súper Exacto. importante y como dices tú, los caminos que existen son múltiples después, ¿no? Y ahora, hoy en día más, hay muchas posibilidades. De hecho, vuelvo a repasar tu currículum que me parece interesante, veterinario, tienes una consultora de género, eres coach, músico, eres profesor de ética, magíster en literatura latinoamericana, escritor. ¿Cómo conllevas tanto espacio y tanto espacio variado, ¿no? Desde ser Sí, veterinario hasta ser profesor sí, de ética en la Universidad Central, sí. ¿no? Haces coach, escribes, ¿no? Me Sí, parece que son como múltiples sí. aristas. ¿Cómo conllevas todo ello? Bueno, yo te decía que en realidad la veterinaria fue un punto de partida, ¿no? Y para quienes estén interesados en esa carrera, es una carrera súper interesante. Uno suele desde afuera verla más relacionado como con la medicina de animales, y sin duda ese es un eje fundamental, pero tiene otras áreas. Y que fíjate que a mí me abrieron algunas puertas, o más bien me conectaron con los intereses que yo tenía, que son más del área, podríamos decir, de las ciencias sociales, de las humanidades. Y de hecho mi tesis yo la hice en desarrollo rural, en todo el tema del campesinado. Y de ahí yo me puse a estudiar, un poco la respuesta a tu pregunta es que un poco una historia de vida, porque yo Sí. estaba terminando mi tesis de veterinario y dije, por aquí no va la cosa, y me puse a estudiar un magíster en ciencia política. Yo estudié ciencia política primero, que fue un magíster que me marcó mucho y que me abrió puertas laborales en otro ámbito. O sea, y trabajé en políticas públicas, trabajé en el mundo del desarrollo indígena, toda mi primera carrera profesional estuvo en ese mundo, que a su vez me abrió puertas hacia la gestión, hacia otras áreas,
que, para hacer el cuento corto, me mostró, y en mi propia reflexión, y ahí también eso es quizás un mensaje importante, tampoco uno es lo que estudia, ¿no es cierto? Lo que Es estudia te da cierto, es cierto. distinción, elementos, ¿cachai? Prismas, Herramientas. herramientas, pero al final uno va desarrollando esto también en la praxis, va aprendiendo con la experiencia, va descubriendo otras cosas, otras lecturas, otras personas que te marcan, y de ahí de la ciencia política pasa a la gestión, hice otro máster, y he estudiado harto en mi vida, también lo que recomiendo mucho, con harto esfuerzo, porque trabajaba y estudiaba, como muchos de ustedes a lo mejor también les ha tocado o les tocará hacer, y de ahí llega la ética, como pensando un poco en el sentido de todo esto, tiene que haber un sentido para hacerlo de una manera y no de otro. ¿Ah? Cuando salía, no sé, pues, un empresario corrupto y decía, es que la ley me lo permitía, dije, no puede ser, ¿cachai? No puede ser esa respuesta, tiene que haber algo ahí que uno debiera trabajar con las organizaciones, con las personas que conforman colectivos, etcétera, la misma sociedad, y que pensé en mi reflexión que era lo ético. Y ahí ya trabajé con harto esfuerzo, junté plata, estudié inglés, yo no sabía nada de inglés, aprendí medio viejo a estudiar inglés, y me gané una beca para estudiar en Inglaterra, en una universidad muy importante que me marcó muchísimo, la Universidad de Londres, y ahí estudié ética. Y mira cómo es la vida, a propósito de lo que vengo diciendo, cuando yo pensaba que era la ética, entonces donde yo me iba a desarrollar, incluso escribí un libro de ética y responsabilidad social, y que eso estamos hablando ya varios años atrás, poco más de 10, me reencontré con un amor de juventud, o quizás antes, que había dejado un poquito abandonado, como cuando uno se cambia de casa, ¿no? Y queda en el barrio que Claro. nació, y que era la literatura, po. Mira, sí. Y de hecho tú sabes muy bien que de vuelta de ese máster de Inglaterra, yo llegué a estudiar literatura, porque justamente en Inglaterra me hice amigo de un escritor mexicano que me marcó mucho también, Emiliano Ruiz Parra, a lo mejor los amigos mexicanos lo ubican, y que me impulsó con nuestra amistad, con nuestras conversaciones a tomar en serio esto. Y bueno, y en el magíster de literatura conocí profesores, compañeros, que también fuimos generando una especie de movimiento, por lo académico, pero también por lo creativo. Y ahí es donde se viene Ujú. también lo escritural, ¿no es cierto?, lo de ser escritor, que siempre estuvo, digamos, pero ir perfeccionando y trabajando eso. Y por el otro lado, también lo del coaching, que mezclaba, en el fondo el coaching viene del lenguaje, entonces como que Mm. de alguna manera sintetiza todo esto para atrás, ¿no? Y yo creo que Sí. es ser una especie de síntesis de lo que uno ha ido aprendiendo, estudiando, aprendiendo de la experiencia. Sí, Juan Pablo, me parece interesante tu historia de vida ligada al aprendizaje, ¿no? A la educación, también al autoconocimiento y Sí, a la autogestión también de estar aprendiendo. Tu vida no es un viaje vertical, ¿no? Tu vida es un viaje que se va moviendo por todos lados, tiene retornos, tiene salidas, tiene distintos sí, lugares, distintos espacios, y eso también me parece súper importante de mencionar, ¿no? Que una posibilidad no se cierra, sino que siempre hay múltiples espacios y múltiples lugares a los cuales volver, como dices tú. Juan Pablo, hoy en día, ya siglo XXI, año 2022, y hace un buen tiempo tienes una consultora de género, ¿no? Ars Global se llama, y hacen consultorías, intervenciones. Si nos puedes contar un poco de eso también. sí, mira, ahí es bien interesante para los chicos y chicas que vean, ¿no es cierto? Finalmente, de todo ese camino, trabajé en empresas, trabajé en servicios públicos, trabajé en fundaciones, Ujú. y al final decidí, junto con mi pareja, oye, tenemos que hacer esto nosotros, ¿no? Tenemos, creo que, cuento suficiente como para armar algo, y armamos una consultora, y que partió haciendo cosas de gestión y cosas de estrategia en la gestión, con normas, con cosas así. Pero yo diría que donde más nos hemos especializado ha sido en la inclusión, en la diversidad y en la igualdad de género. Han sido como nuestros tres grandes temas que están muy relacionados entre sí, donde por un lado aplicamos la ética en la organización, por cierto, cómo hacemos Claro. esto, no solo porque sea, comillas, buena onda, ¿no? Sino porque esto es importante, dar reales posibilidades de equidad, ¿no es cierto?, a las personas independientemente de cada condición. Sí, pues tenemos una empresa chiquita, pero que trabajamos con muchos jóvenes, en general más del mundo de las ciencias sociales y de las humanidades, ¿no es cierto? Hay sociólogos, sociólogas, antropólogos, antropólogas, cientistas políticos,
pero también hay ingenieros, también hay una abogada, también hay un veterinario que no ejerce como yo, pero, pero que dedico, digamos, a lo que he hecho, a lo que he ido haciendo en el tiempo. Y trabajamos pues, con empresas, con servicios públicos, implementamos una norma de igualdad de género y otras acciones con coaching, trabajamos con los gerentes, trabajamos con los trabajadores y las trabajadoras, con los sindicatos. Hago mucha capacitación, ahí está toda mi beta docente que Mira, siempre quise, la aplico mucho, hago muchas clases, yo hago muchas clases. Tú dijiste que hace clases de ética, hice clases en muchas universidades, en la Chile, en la Católica, en la Central, en la Alberto Hurtado, en varias así como más puntuales. Pero hoy día estoy dedicado casi de lleno a hacer clases también desde esta consultora. Así que es interesante, pues les invito a mirar. Y ustedes pueden ver cómo está la base literaria en el nombre, pues se llama Ars, ¿no es cierto? Global, ¿no es ahí cierto? está. Es como la ars Sí. poética de una gestión, ¿no? Claro, es cierto. Y Juan Pablo, también ese es un trabajo interesante también para quienes nos escuchan, de que tú armaste, ¿no? Esta empresa o consultora, ¿no? Pyme, no Sí, fue que llegaste a trabajar a un lugar, sino también la posibilidad de que uno pueda construir y a partir de uno ahí regular sus propios tiempos, sí, dictar sus propias pautas, quizás no obedecer también a una línea editorial que viene desde afuera, sino una línea editorial creada por ti, por el equipo sí, con el cual trabajas, ¿no? Eso también es interesante. sí, absolutamente. Es muy difícil, no es tan fácil armar lo suyo. Implica harto trabajo al principio, todavía, es como tener un bazar en la casa, ¿no? Está abierto todo el día, ¿no es cierto? Y eso cuesta un poquito, sobre todo cuando haces otras cosas, como tú dijiste, ¿no? Que en qué momento ensayo, en qué momento escribo, ¿No? eso cuesta un poquito compatibilizarlo, pero tiene otras ventajas, no solo económicas, porque puedes vivir a veces mejor, a veces no tan bien, depende de cómo van las cosas, pero es bastante más flexible en ese sentido. Y como yo por lo menos no tengo un interés primario en ganar plata, sino más bien que tener lo suficiente como para poder hacer cosas y vivir, eso te da una libertad interesante que quizás hoy día muchos Ujú, piensan que solo está puesto en tener un trabajo y que te contraten, ¿no es cierto? claro. También hay posibilidades de trabajar independiente, ser consultor o consultora o digamos otras formas de ejercer una profesión o una experiencia, ¿no? Yo también invitaría a mirar con mucha libertad y con mucha flexibilidad cómo nos sentimos que podemos desarrollarnos profesionalmente. No Sí. necesariamente tiene que ser en una pega así como establecida, institucional, ¿no? Pueden haber otras maneras y que son tan válidas como la otra, incluso pueden ser muy interesantes desde la posibilidad de que en ella converjan también la posibilidad de integrar otras cosas, ¿no? Sí, totalmente, la hibridez, ¿no? La hibridez, tú contabas ahí que en tu espacio de trabajo hay abogado, otro veterinario que no es veterinario, digamos, sociólogo, antropólogo, ingeniero, espacios Ingeniero. donde se cruzan mucho. Bueno, me parece que el mundo hoy en día también está un poco así, donde se está cruzando todo. De hecho, en la prueba, en la PAES que rindieron los chicos ahora, ya no es una prueba de conocimiento, sino que es una prueba de habilidades y también se cruza todo así en forma, o se está empezando a cruzar todo. Se decía que la prueba de ciencia era una prueba de competencia lectora porque había mucho que leer, ¿no? En la de Sí, historia había muchas habilidades que integrar también, como todos estos cruces que se van produciendo. Y si uno lo ve también en cosas ya más cotidianas, funciona también en el ámbito de la comida, por ejemplo, ¿no? Estas fusiones que hacen entre comidas, no es que sé, vivimos en comida un japonesa con mundo. peruana. Claro, como comida Nikkei, ¿no? Vivimos en un mundo Sí, que en la práctica, en el día a día, en la cotidianidad, es una fusión permanente. Y creo yo que el ser humano es, por naturaleza, un constructo híbrido de todo, ¿no? De lo que pasa afuera, de lo que pasa adentro, lo que construye con otros. Y por tanto, es muy extraño esto de pensar. Yo creo que es bastante contracorriente cuando hablamos de especializar en algo, lo que no significa que uno pueda aprender mucho de un área, pero sin dejar de lado una serie de otros elementos que incluso son ni siquiera cognitivos, ¿no es cierto? Yo trabajo mucho con las emociones, trabajo mucho con la corporalidad también, y que a veces cuando estudiamos para una carrera pensamos que quedan un poquito pendientes, quedan de lado, porque esto es inteligencia, esto es racional, y sin duda lo es, pero además está lo otro. Entonces,
creo que siempre hay que pensar en una síntesis, en un hibridaje, en una especie de caldo, ¿no? Donde de manera fluida puedan entrar y, estar, y ser parte, ¿no? De quienes somos, un conjunto de elementos, herramientas, vivencias, mecanismos, apreciaciones, percepciones, etcétera, ¿no? Y finalmente Sí. esa es la realidad. Sí, totalmente. De hecho, bueno, a nosotros se nos crió un poco en esta forma lo matemático con lo matemático, lo científico con lo Exacto. científico, lo humanista con lo humanista, ¿no? Pero poco se habla de O cruces, sea, ¿no? yo te Que la decía, vida está llena. claro, o sea, yo te decía, el modelo biológico a mí me sigue sirviendo, y eso que yo no soy ni Exacto, médico, ni exacto. biólogo, ni nada, pero lo estudié y lo aprendí tan básicamente, en el sentido tan inicialmente, que para mí hoy día el modelo biológico, y bueno, vean el caso Maturana, si no lo han leído, me parece, y más allá si a algunos les gustará menos, más o menos, pero es una referencia, ¿no es cierto?, de cómo el pensamiento biológico también es un pensamiento de vida, en el fondo, ¿no? Y está Francisco Sí. Varela, otro ejemplo, ¿ah? Ujú. Que me parece interesante mirarlo desde ahí y no cerrarse. Yo soy del modelo donde uno tenía que elegir un curso, ¿no? O eras biólogo, o eras humanista, o eras matemático, olvídate si es que había algo artístico, no existía. Y me parece que eso fue un error importante para nuestras vidas y que hemos tenido algunos, yo creo tener la suerte de ir compensando con el tiempo. Sí, de todas maneras. Juan Pablo, publicaste hace menos de un mes Esquirlas de la Rabia, ¿no? Habías publicado antes una plaqueta de poesía, habías publicado un libro de ética, pero ahora Sí, entraste de lleno ya en la prosa, en la escritura, en estos cuentos que tuve la suerte de leer antes de que se convirtieran en un libro, ¿no? Leí el PDF, yo todavía no leo tu texto, me llegó ayer a la casa, pero creo que cambiaron un poco, ¿no? De la formación original, pasaron por un proceso de edición. Cuentan una historia que quizás para los estudiantes que nos están leyendo, no un tema generacional, ¿no? Porque hay muchos temas, tópicos de sí, la urbanidad en los 80, por ejemplo, ¿no? sí, También hay un cuento de un tipo que vuelve de Inglaterra a vivir a Chile, ¿no? Es sí, decir, quizás no hay un cruce generacional, pero sí hay un sí, retrato de época, ¿no? Hay un sí, retrato de época que es necesario tenerlo presente y tenerlo también como un registro, ¿no? Quizás como un sí, documento del Chile de hace 30 años. No sé si estás de sí. acuerdo con respecto a tu libro, Sí, Las Esquirlas de la Rabia. no completamente en todos los cuentos, ese fue un esfuerzo, pero es imposible también no ser parte de eso, porque soy un yo mismo, ¿no? Y uno es una especie de filtro cuando escribe, ¿no? Desde la Ujú. experiencia. Y yo soy de los 80, ¿no? Entonces, y eso me marcó mucho, sobre todo por lo que ha cambiado Chile desde entonces. Y yo diría que hay por lo menos, si tuviésemos que ponerlo en términos proporcionales, a lo mejor la mitad de este libro tiene mucho eso, con mucha fuerza, pero también tiene otras cosas, ¿ah? Y bueno, sí, un poco entrando con lo primero que me decía, fue un proceso de muchos años pues, llegar a esta publicación. Yo vengo escribiendo prosa hace mucho, pero sinceramente no me atrevía a publicar los primeros, no me sentía muy seguro. Me sentía más seguro, extrañamente quizás para algunos, en la poesía, y también tengo otros libros sin publicar de poesía. Sin embargo, empecé a aventurarme mucho más en la narrativa, en los cuentos, tengo una novela, también hay inédita, y que tengo hoy día, sobre todo con este lanzamiento de Esquilas de la Rabia, tengo muchas ganas de continuar en la narrativa. Se me hizo muy dúctil, ¿no es cierto?, la manera de Ujú. decir cosas. Incluso hay un cuento en Esquilas de la Rabia que habla de un poeta y donde hay algunos extractos de poemas míos, bueno, y de otros autores como parte, digamos, de la historia, ¿no? Yo diría, para los chicos hay un cuento que a mí me encantaría que tuviesen la posibilidad de leerlo, si es que les interesa, y que es el Ujú. primer cuento de este libro, que se llama El automovilista, que tiene varias características, a mi juicio, que son interesantes. Efectivamente, se trata de un hombre que yo calculo debiera tener por ahí, por unos 55 años, ya un hombre más mayor, quizás menos de 60, pero creo que es muy atemporal lo que sucede en ese cuento. Es un relato en segunda persona, o sea, Ujú. Es difícil el escribir en texto segunda persona. fue un ejercicio muy interesante porque de alguna manera, para imaginárselo mejor, es como que si estuviera hablándonos la conciencia, ¿no? ¿Ya? Es Claro. como cuando uno se habla, pero es que tú eres así, tú eres allá,
como refiriéndose a uno mismo, tú, ¿no es cierto?, segunda persona. Y eso me daba un poder interesante, por un lado, de poder conocer muy bien al personaje en su fuero interno, y por el otro lado, tener un poquito una especie de poder, ¿no?, mandatorio de lo que siente, lo que no siente, lo que puede o no puede hacer. Y me encantaría que lo pudieran leer porque creo que habla de un modelo de éxito que siento que está absolutamente agotado. Creo que muchas personas sienten que es así, que nos hace infelices, y sin embargo seguimos reproduciéndolo. Es como que estuviésemos atrapados, ¿no es cierto?, en un modelo de éxito basado en el tener, basado en el poder socioeconómico, ni siquiera económico, o sea, ni siquiera político, en el poder socioeconómico, ¿cierto?, en el estatus, en el dinero que lo compra todo, incluso el poder político, que es capaz de manipular como títeres a todo incluso a los aspectos más cercanos que honestamente creo yo que siente ese personaje, como su familia, y sin embargo no se da cuenta que los manipula, que finalmente no los quiere, ¿no? Si eso se expresa en sus hechos, y que al final, en el fondo, él es la marioneta del mercado, es la marioneta de este sistema, y es una marioneta que va dentro de un auto en una carretera urbana sin poder salir de ahí, ¿no? También las carreteras como una expresión de esta modernidad que se siente muy satisfecha de sí misma, ¿no?, por esa modernidad. Es un cuento relativamente corto, no es corto, pero relativamente corto, a diferencia de otros que son más largos del volumen, Sí. y que quizás da un modelo, como digo, de vida que sería interesante que la juventud hoy, o los jóvenes de hoy, ustedes, puedan también reflexionar sobre eso. Además de entretenerse con la lectura, que espero así fuese, Claro. ¿no?, también reflexionar más allá sobre lo que nos transmite. Sí, súper, ¿no? Queda todo entonces súper invitado a ver este libro, ¿no? Las esquirlas de la rabia de Juan Pablo, y además ponerle atención al cuento recomendado por su propio autor, ¿no? El automovilista. El Sí, automovilista. Juan Pablo, Borges decía que era más importante ser lector que escritor. ¿Estás de acuerdo? absolutamente. Creo que nadie puede escribir sin leer, porque de hecho uno lee lo que escribe, además, todo el Además, tiempo, y tú además. lo sabes, uno lee 1000 veces lo que está escribiendo, ¿no? Entonces, y porque además uno aprende, corre barreras, aprende del otro, pero sobre todo aprende de uno mismo. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, nosotros acá en el preuniversitario armamos una sección que ya lleva un par de semanas que se llama Cepech de Culto, en la cual todos los días viernes recomendamos un libro. Hemos recomendado a Kafka, hemos recomendado algunos manga también, que me parece que están interesantes. Ahora vamos a grabar uno sobre Borges, precisamente. Hemos trabajado también la idea del cómics, he recomendado a Roberto Bolaño, te veo ahí atrás, 2666, ¿no? El rojito. Tengo todo el año aquí, pues, ahí, Ahí tenéis todo. para No, acá, qué para acá, bueno. para acá. Ahí está, ahí está. Sí, qué bueno. Quizás te complica un poco la pregunta, pero dime algunos escritores que sería importante que los chicos repasaran, ¿no? Bueno, Bolaño mismo, yo No, creo, ¿no? sí, no, No no quiero me, incidir no en me la respuesta, pero me parece que Bolaño es un infaltable si te gusta la yo, literatura. yo, antes que me preguntara, estaba pensando, no soy profesor ni experto en literatura para jóvenes ni nada de eso, pero a mí me parece que Bolaño, pienso lo mismo, es fundamental, tanto en forma como en contenido, como en lo que uno puede aprender además, más allá incluso de lo que nos propone Bolaño como tema, como discusión, y en forma también. Es importante que la literatura mirar formas. De todas maneras, yo creo que también siento que yo por lo menos leí en el colegio mucho, no sé si mucho, pero leí un par de cosas, o 3 o 4 cosas de Manuel Rojas, pero siento que Sí, lo redescubrí después. ¿Ah? Entonces a veces nos da lata porque en el colegio nos dieron algún libro, a lo mejor no nos gustó tanto, pero que le den una oportunidad a Manuel Rojas, a sus cuentos. Hay unos cuentos que son muy bonitos, además de bonitos, además muy interesantes, muy puestos en lo social, muy puestos en lo reivindicatorio de los trabajadores. Es una mirada de la pobreza que a lo mejor hoy día no conocemos como tal, claro, conocemos es a lo otro mejor de tipo de otra forma. pobreza. Exacto. Me parece que es súper interesante también Roja. Desde el mundo quizás fuera de Chile, en narrativa, a mí me gusta mucho como para quienes se quieran a lo mejor meterse mucho más en la literatura, que puedan leer a Cercas, Javier a lo Cerca, mejor sí, a Javier Cercas. Creo que es entretenido, es un narrador fácil de leer, creo yo, sí. y entretenido. También es un profesor de literatura, así que hay cosas ahí interesantes que mirar.
El En impostor me parece poesía, que es una. El impostor es muy bueno, o incluso, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama este? De hecho, parece Bolaños Sí, de Soldados de personajes, Salamina. Soldado Salamina, ¿no es cierto? Además hay un elemento histórico ahí. eh, Está también, déjame mirar, lo tengo acá. Las leyes de la frontera, a mí me gustó mucho, una Sí, historia quizás el de los amigos. que puede conectar con la juventud también. A mí me gusta Houellebecq también, que es un francés. Ujú. Eh, eh, bueno, hay muchos, los ingleses que los estoy mirando acá también, yo no sé, Purici, Hornby, McEwan, ¿no es cierto? Son buenos autores, bueno, Vance, ¿no es cierto? Son excelentes autores que pueden buscar el sentido de un final de Julian Barnes. Es un libro Sí. precioso, una novela preciosa. Y en poesía, yo les recomiendo que les saquen los mitos a la poesía y que se atrevan a leer poesía, un poemita de repente. No se compliquen si comillas uno se entiende. La poesía no necesariamente hay que entenderla de manera cognitiva. De repente hay una frase, una palabra que te toca. Yo en Chile tenemos buena poesía. Gabriela Mistral, reconozcámoslas mucho más. Hay libros que son potentísimos, poemas potentísimos, y siempre voy a recomendar a Oscar Hahn, que Ujú. si en algo puedo Hiciste decir una que me tesis de siento, Han. sí, pues de algo que puedo saber un poquito más, es de Hahn. Y tiene poemas que son muy directos, que son, además hay una figura entretenida que aparece muchas veces, que es un fantasma. eh, es muy cercano, diría yo, y con herramientas y con elementos muy antiguos la poesía, ¿no es cierto? Hay sonetos, pero uno los mira con un lenguaje además bastante más contemporáneo, y eso puede ser entretenido. No sé, pues así de primera se me ocurre eso, quizás me hubiera preparado más. Bueno, en Argentina ni hablar, pues, Joaquín, tener Sí, en no, en Argentina Argentina. la narrativa es tremenda, esa cosa, mirar aquí a Aira, Piglia, Sí. Soriano, Bueno, el Cortázar, mismo Borges, Cortázar, sí. claro, La Mariana Enrique. claro, Coan. Bueno, aquí tengo todo esto, mira, todo esto de acá, todo esto argentino, ¿no? Porque hay mucho que aprender también, hay mucha Sí, lucidez en esa escritura hay también para mucha aprender. lucidez. Mm. Y Juan Pablo también, bueno, tú lo mencionaste, Oscar Hahn tiene unos poemas de amor, ¿no? Que son preciosos. Yo creo que por Sí, ahí que puede ser una buena puerta de entrada, ¿no? También a sí, su claro, poesía, ¿no? exactamente. Creo que tiene si mal no recuerdo, tiene un libro que se llama Poemas de Amor, Es una colección que hicieron, una estoy mirando colección, acá, sí, es una colección que hicieron, una antología, ¿no? De poemas de amor. una antología, sí. Pero sí, el Han es un autor que yo recomiendo absolutamente como poesía, ¿cierto? Juan Pablo, siempre hablamos de recomendar buenos libros, buena literatura, la importancia de leer, pero tú sé que eres muy cinéfilo, si también nos puedes hablar un Sí. poco de ese. Uy, mira, yo creo que en el caso en el caso de cine, a ver, hay cosas que he visto ahora últimamente, pero yo creo que siempre hay que ir a la fuente, ¿no? Para mí, si a alguien de aquí le gusta el cine o quiere meterse en el cine, para mí es imposible que vea cualquier cosa sin conocer, por lo menos, ¿no es cierto?, a Ingmar Bergman. A mí me parece que es un autor fundamental, eh, tanto en el cine como en el manejo, sobre todo en la dirección de actores. Stanley Kubrick, ¿no es cierto? El mismo Hitchcock. Sí. Son autores, ¿no es cierto? Por decir tres de los más clásicos. Kurosawa Ujú. también en Japón, ¿no? Que quizás es de lo poco que se conoce, pero ahí hay obras hoy día que están más disponibles que son fundamentales. Y bueno, y después ahí hay muchos autores ya más contemporáneos, que pueden ir de a poco descubriendo, pero a mí me interesaba, bueno, y sí, podemos ir al realismo italiano, ¿no es cierto?, que también me parece Sí, no. fundamental. Escola, ah, Ettore Scola, Luchino Visconti. Visconti me parece un director fundamental, ¿no es Fellini. cierto? Fellini, Pasolini, eh, que también hoy día están un poco más disponibles que antes. Antes había que conseguirse las películas, hoy día ya están disponibles, y pueden ver. Hay harto cine también estadounidense, ¿no es cierto?, de los 60, ¿no es cierto?, de la escuela Scorsese, de Coppola, también, que hay quizás un poquito más cercana a hoy día. Un Y poquitito eso, no sé, después pues David Lynch. David Lynch, ¿no? Twin Cronenberg, ¿no Peaks es ahí. cierto? Sí, Cronenberg, Sí, sí.
son autores que son bien interesantes, ¿no es cierto? Que uno puede descubrir. A mí me gustaba mucho también Alan Parker, que después, digamos, bajó, se perdió un poco. Hay mucho. En realidad, miro allá tengo en mi cineteca, miro allá, Sí, no al otro alcanzo a lado mirar está todos, porque se me olvidan algunos nombres, pero Michael Cimino, no sé, pues, son autores que son bien interesantes. Bueno, ni hablar de Paul Thomas Anderson, hoy día bastante más Mm, contemporáneo. Tiene de todo, hay algunas películas que no me gustan mucho, pero en general es un autor importante, ¿no? O el cine parejo. Dogma, también es interesante verlo. Y bueno, y el cine latinoamericano, hemos hablado mucho del cine europeo, está en el cine latinoamericano, también hay cosas interesantes, en México sobre todo, a mí me parece que Ripstein es un autor interesante, que uno debiera conocer. Bueno, hay muchos mexicanos que han pasado también al cine estadounidense, pero hay buen cine también en Latinoamérica y hay que ir buscando, a no ser cine argentino, me Sí. parece que también hay autores, el mismo Campanella, ¿no es cierto?, que son quizás de un cierto corte, a lo mejor no a todos les gusta tanto ese corte, pero que como cine es importante conocer igual. De todas maneras. Juan Pablo, te queremos agradecer enormemente. Acá muy grata la conversación en este tercer capítulo del CPH Late, muy interesante, muy lúcido como siempre. Sabemos que estás con hartas actividades, así es que también te agradecemos por este tiempo y por este espacio. Te mando un abrazo grande y quedan este canal de difusión abierto para volver a conversar contigo, tu experiencia de vida, de lectura, recomendaciones de cine. Sin duda se nos quedan hartas cosas afuera, pero bueno, Mm, mm. tanto por hablar, tanto por conversar, tanto por conocer, ¿no? Sí. No, te agradezco muchísimo, Joaquín, a este espacio, al PREU. Y bueno, chiquillos, chiquillas, disponible. Está mi nombre, escríbanlo. Estoy en redes sociales. Si me quieren preguntar más cosas, si quieren leer el libro, feliz. Está a un buen precio, vale 10 lucas. Hoy día los libros son un poco más caros. Sí, entonces, bueno, todo súper disponible para lo que necesiten. Y si no, bueno, si no, nos estaremos encontrando en una próxima. Yo feliz, Joaquín, cuando quieras. Un abrazo, que esté muy bien, Juan Pablo, gracias.